hay tempestad, es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio oh castillo fuerte, es tu amor mi castillo fuerte. Que tu palabra, Señor, sea un gran llamado a nosotros y que podamos obedecer a ese llamado. Bendice a nuestros hermanos que nos acompañan en la plataforma, en los distintos lugares del país y en este lugar donde nos reunimos también en los ejidos Yura. Nos hemos reunido en tu nombre y podemos confiar de que tú estás con nosotros. Te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera reflexionar en este mes acerca de esta celebración que tiene lugar casi en todo el planeta. Las navidades, las fiestas, las decoraciones traen a memoria lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Algunos, por tradición, algunos sin entender por qué, otros aprovechando de repente las fiestas, otros aprovechando solo el descanso, otros aprovechando para estar juntos con la familia. Y en medio de toda esa celebración bulliciosa, llena de comercio, llena de tantos colores, ha de levantarse la voz del pueblo de Dios para anunciar las buenas nuevas de gran voz. Y ese es ese llamado, poder enseñarlo en nuestra casa, enseñarlo entre nuestros amigos, qué significan estas fiestas. Y quisiera con estos versículos, en este mes, poder a unas promesas del Señor. Él
habla de las cosas antes de que sucedan. Porque Él es Dios. Él es Dios eterno. Y nos revela las cosas antes de que sucedan. Es como un padre que advierte a su hijo. ¿Cuántas veces hemos advertido a nuestros hijos de algunas cosas por experiencia? Pero el Señor nos advierte por experiencia. Él nos advierte porque Él conoce todo y a Él no le enseñó a nadie. Y entonces Él nos deja en su palabra una gran promesa que tenía que ver con la redención, con la salvación, con esto que se había propuesto de salvar al mundo. Así que quisiera revisar algunos versículos durante este mes que tienen que ver con las profecías cumplidas en su nacimiento, en su venida, para poder mirar con esperanza su regreso. Una vez más, las profecías que vamos a estudiar durante este mes tienen que ver con el cumplimiento en su venida para darnos esperanza para mirar su regreso. No nos debemos quedar con un solo aspecto de todo ello. Algunos se quedaron solamente con el nacimiento de Jesús y se quedaron con el Jesús niño. Algunos se quedaron solamente con el Jesús de la Semana Santa. Se quedaron con el Jesús crucificado, olvidando que Él había resucitado. Los que se quedaron con el Jesús niño tienen entonces una imagen tierna de Él, como si necesitara cuidado y protección, y olvidan que es Él que tiene cuidado de nosotros. Es importante que nosotros entendamos la dimensión de su palabra, de sus promesas, de sus profecías cumplidas, para entender su cumplimiento en su venida, para mirar con esperanza su regreso. Porque Él viene. Él viene. Nuestra esperanza no está puesta en el siguiente gobierno que viene. Ya sabe, el Señor Jesucristo ha prometido que reinará en la tierra con paz y justicia. Ese es el reino que nosotros esperamos. Ese es el reino que nosotros anunciamos. Y el inicio de ese cumplimiento fue el nacimiento de nuestro Salvador. Adentrémonos entonces a las profecías, a la palabra de Dios, en los versículos leídos por nuestro hermano David, para que para nosotros como pueblo de Dios empiece a cobrar sentido esto, viviéndolo en la tierra. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha puesto en este lugar, en la tierra, para vivir nuestro cristianismo. No para vivirlo en cuatro paredes, no para vivirlo una vez a la semana, sino para que éstas sean consecuentes a toda nuestra manera de vivir. Muy bien, entonces, viviendo el llamado juntos, esa visión que tengo un poquito para la iglesia, adentremos en este fin de año, de que somos una iglesia que el Señor nos invita a vivir el llamado, pero unidos. ¿Cuál es el llamado para este mes de diciembre? Este es el llamado. Confía en Dios. Te invito a vivir ese llamado junto en diciembre. Que aproveches cada oportunidad. Vívelo en tu casa. Aprovecha estas oportunidades, estos momentos en que la tierra, aún en medio de su tradición, en medio de toda la fiesta y de todo el bullicio, recuerda a veces distorsionadamente. Es una gran oportunidad para aclarar, enseñar y poder transmitir cuál es la verdadera esperanza a la cual somos llamados a anunciar. Así que quiero comenzar con este texto de Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Dice, permíteme leerlo en esta versión. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? Pablo está hablándole al pastor Timoteo. Lo había puesto en la iglesia de Éfeso. Ya hay una reunión de iglesia. Ya hay una reunión de la asamblea, que son los llamados del Señor. Y le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia? De Dios, lugar donde el Señor habita, donde manifiesta su presencia. Donde estamos reunidos, ahí está Dios, del Dios viviente. Columna y baluarte. Pregúntale al que está a tu lado, ahí en la plataforma, si están en casa, ¿qué es una columna? ¿Qué es un baluarte? ¿A qué se refiere? Que la iglesia es columna y es baluarte. ¿Ah? Esos dos elementos que utiliza Pablo, uno tiene que ver con la arquitectura y el otro tiene que ver con el aspecto militar. La columna tiene que ver con el sostén.
Mis hermanos, sin duda, hay alrededor una tergiversación, mal uso, ¿no? De estas fiestas, ¿no? Felices fiestas, ¿no? Y la gente ya asocia la Navidad, noche de paz, y a los 7 días, ¿qué hay? Se acabó la noche de paz. Entonces nosotros como columna, porque eso es la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Columna de qué? De la verdad. Basamento. El que tiene que afirmar y sostenerse y vivir. Y aquí es donde me agarro bien del Señor, encomendándome esto. Por favor, lea nuevamente todo el versículo a su compañero. Léalo ahí en casa. Columna y valor. Qué gran responsabilidad que nos ha dado el Señor de que la iglesia sea columna de la verdad y baluarte de la verdad. Tiene que ver con sostener la verdad, hablar de ella, enseñarla correctamente y defenderla. Defenderla. Cuando habla de baluarte, está hablando de defensa, una expresión militar, ¿no? Es baluarte, ¿no? La iglesia está llamada a defender la verdad. Hablar la verdad, defender la verdad y aclararla. Como te digo, acá es donde me agarro, porque a veces uno aplica mal esto y resulta que la iglesia está llamada a quitar todos los adornos y túmbate los arbolitos y toda esa paganería porque la iglesia es baluarte la verdad. Hermanos, cuidado. Porque nosotros tenemos que aclarar, tenemos que hablar la verdad. Es decir, cuál es el fondo de esto. La forma de repente puede variar. Si las formas no alteran el fondo, no hay problema. Pero cuando se altera el fondo, ahí es donde la iglesia tiene que hablar. Por eso tenemos una gran oportunidad. Y lo digo con cuidado, encomendándome al Señor. Tu familia ahí en tu casa, en tu familia, alrededor, están con ese ambiente y espíritu navideño. Tenemos una gran oportunidad para hacer columna y baluarte. No para criticar, sino para hablar de la verdad, de lo que realmente se celebra y ahí atrás, de todo esto que llamamos Navidad. Baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es este. Dígalo fuerte, grande es este. ¿Sabe que al nacimiento le llaman misterio? ¿Sabía eso? ¿Acá también? ¿O solo? ¿Sí? ¿Misterio? ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué se llama misterio? ¿Lo ha preguntado alguna vez por qué la gente va a preguntar? ¿Tiene misterio? Ah, tengo de varios precios, tengo de varios tamaños. ¿Tiene misterio grande, misterio chiquito? ¿Por qué se llama misterio? Interesante. Yo lo asocio con lo que se está escribiendo. Este es el misterio. Pablo se lo escribe a Timoteo y la iglesia está llamado a vivirlo, a enseñarlo, a defenderlo. Léalo fuerte. Este es. ¿Lo tienes? Sí, no, está bien. Dios fue manifestado. Ahí está. Ese es. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Lo puede decir la iglesia fuerte? Vamos juntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Misterio. Es una cosa difícil de profundizar en su entendimiento. Es al Dios hecho hombre. Al Dios humanado. Para cumplir el propósito que Él se había propuesto. Salvarnos.
rescatarnos. El Dios eterno, el Dios inmaterial, el Dios todopoderoso, el Dios glorioso, humanándose y cargando con nuestra humanidad y nuestras limitaciones. Esto podría ser difícil de entender para muchos. Así es. ¿Quiénes somos llamados a entender sus virtudes, sus implicancias? Columna y baluarte de la verdad. Si no se entiende, no habrá efecto. Será un recuerdo, será una tradición. Debemos entender, y ese es el llamado en este mes, para poder hablar de las buenas nuevas, tengo que entender la dimensión de esta. Qué tremendo resumen, qué didáctico el apóstol Pablo. ¿Lo puede leer una vez más? Dios, sí, fuerte. Dios fue manifestado en carne, crucificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido a Dios. ¿Alguien vio a Dios? ¿Él se deja ver? ¡Qué bonito! Amén. Ahí está. Seamos columna y baluarte. Sabemos que Cristo le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y para poderle ver, Él se hace con nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y una más. Gálatas, capítulo 4, 4 al 7, también leído al inicio por el hermano David. Creo que está allí en la pantalla. Si no lo alcanza a leer, puede estar con su dispositivo o su Biblia. Gálatas 4, del 4 al 7. Dice así. Permíteme esta versión. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo vino qué? ¿Tenía fecha y hora? Sí. Cuando llegó el momento que Dios lo había establecido, envió a su Hijo. Y así, en esa fecha y momento que solo Él sabe, Él volverá. Y tan claro como que vino, sabemos que Él volverá. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido. Se hizo como nosotros, naciendo. ¿Se hizo como nosotros? No es que tomó una persona y naciendo. ¿Misterio? ¿María lo entendía? ¿Qué dijo María cuando le dijeron lo que iba a pasar? ¿Recuerdan la pregunta que hace? ¿O la expresión que hace? ¿Cómo será esto? Porque siga, no conozco varón. Es decir, ella lo asocia mente racional lógica, no inválida, sino limitada. Entonces ella lo asocia a la única manera que podría ella concebir. ¿Cómo puede concebir? Conociendo varón. La palabra conociendo tiene que ver con la intimidad también. Conociendo varón. Pero ella no entiende ese misterio. El Señor se lo revela. ¿Qué le dice? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es importante. Iglesia, ¿qué somos? Columna y baluarte. Estas cosas las tenemos que tener claritas en nuestra boca. Tenemos que entenderlas para poderlas transmitir y enseñar. Cuando las enseñamos, la fiesta cobra sentido. Cuando no las enseñamos, la fiesta solo queda como eso. Fiesta, una más. Y se olvida tan pronto como la fecha pasa. Se convierte en una oportunidad para hacer comercio. Se convierte en una oportunidad para muchas otras cosas. No creo que somos llamados a criticar, a derribar toda esta celebración. Que somos llamados a anunciar las buenas nuevas en medio de esta gran oportunidad. ¿Es una gran oportunidad estos tiempos? Vaya que lo son. Vaya que lo son. Es una gran oportunidad para hablar de ello. Entonces, hablar de esto, que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban. Ese es el objetivo. Si tú trajeres la ley, te espera juicio. Eso dice la ley. Entonces, ¿qué hace el Señor? Borra la ley. ¿Hizo eso? ¿Ya qué importa? Te perdono. ¿Cómo te perdono?
paga el precio que la ley dice. Bendito sea el Señor. Esa ley dice, muerte, el Señor dijo, yo pago. Se humanó, nació, se hizo como nosotros para revelar estos misterios, para traer a nosotros todo el mensaje que el Señor tenía para mí también salvarnos, sacarnos de este lugar donde estábamos bajo la ley, culpables. Y Él paga nuestra culpa. Y ya no salimos culpables. ¿Cómo salimos? Justificados, nada que inocente. El único que te saca inocente cuando tú eras culpable es un abogado chueco. Eso no hace el Señor. Éramos culpables y Él pagó el precio. Consumado es, está pagado. Y todo el acta de decreto que era contrario a nosotros lo clavó en la cruz. Está pagado. Ahora el Señor puede ofrecernos y cumplir aquello que se había propuesto, que dice que redimiese, pagase por ellos, los rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? Adopción. ¿Qué cosa recibiésemos? Adopción. Adopción. Pueden ser, demórate en responder. Pueden ser tus hijos aquellos que no diste a luz. ¿Qué dice la mamá? ¿Pueden llegar a ser tus hijos aquellos que no engendraste? ¿Cómo? Esa sería la frase. Gracias. ¿Tu hijo no biológico es tu hijo? Ya, pero tu hijo no biológico es tu hijo. Me encanta. ¿Es tu hijo o no es tu hijo? Tu hijo no biológico es tu hijo. Todos son tus hijos. Expliquen a la plataforma que ya la confundí. ¿Tus hijos no biológicos son tus hijos? No, a menos que... ¿Todos son hijos de Dios? Iglesia, eres columna y baluarte. Estas cosas las tenemos que tener bien claras. ¿Todos son hijos de Dios? ¿Son creación de Dios? ¿Criaturas de Dios? En cierto modo sus hijos por su creación, pero la palabra de Dios dice que Él nos llamó hijos suyos porque nos dio espíritu de adopción por lo que hizo Cristo en nosotros. Nos adoptó. Yo considero siempre un amor especial. Y eso considero un amor especial. Porque el que adopta, sin que sea suyo, le ofrece su amor voluntario. Y lo toma tan cerca que se hace cerquísima como si fuera biológico. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Él nos dio espíritu de adopción. Para eso, cuando llegó el tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la condenación de la ley, para que una vez que nos rescatáramos, seamos rescatados, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vosotros, ¿qué cosa? Un espíritu, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, y podemos decirle, papito. Eso lo puede usted tener en la seguridad y en la convicción. Yo siempre, cuando llego a momentos como estos, le doy el desafío. Cierre sus ojos y alabe al Señor y dígale, gracias, te alabo, Padre. Hágalo. Te alabo, Señor. Te alabo por esta gran obra. Te doy gracias. Amén. ¿Cuánto tienen la certeza que el Señor les escucha? Esa intimidad es el Espíritu de Dios. Cualquier extraño no podría ser. Podría ser una oración protocolar, podría ser un deseo, pero para nosotros es una certeza porque el Espíritu de su Hijo está ahora en nosotros y por eso podemos decirle, Abba Padre, gracias, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. ¿Los hijos adoptivos heredan? ¿Heredan o no heredan? Entonces, si somos hijos, también somos herederos, herederos con Cristo, de Dios, por medio de Él.
Somos iglesia columna, somos iglesia baluarte para anunciar estas buenas nuevas. Y el Señor sigue llamando, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque no hay otro, solo yo. Y ese llamado es a través de su iglesia, columna y baluarte. Una más. Pablo escribe a la iglesia en Corinto y le dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Que toda la gente, esta versión parafraseada, que todos nos reconozcan, no como la iglesia que vive en cuatro paredes criticando todo lo que hacen, sino que nos vean como columna, como baluarte y como ¿qué? Léalo fuerte. Wow. Columna, sostén, preparados, que lo sostengan, que lo vivan, que lo defiendan, como alguien que diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios o es un semidios o fue solamente un gran maestro. Nosotros somos para anunciar que Jesucristo es Dios, el Hijo del Señor, y que recibirá toda la adoración. Entonces, somos llamados también a ser servidores de Cristo. Leamos juntos. Encargados de administrar los misterios de Dios. Una vez más, con lo de la plataforma. Encargados de administrar. Mis hermanos, eso es una gran responsabilidad. El Señor nos ha dado la capacidad de conocerle. El Señor nos ha dado su palabra para conocerle. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad y vivamos nuestro llamado juntos. Vivamos el llamado juntos y tomemos esta oportunidad para hablar de su amor con amor, no con crítica. La iglesia no está para criticar. ¿Está para corregir? Sí. Porque somos baluarte. Si hay algo que se está, una mala enseñanza, algo chueco, entonces está entendiendo, ven, te voy a enseñar. Entonces, somos también administradores de los misterios. No todos lo van a entender y lo pueden entender si la iglesia asume su responsabilidad de conocer al Señor para darle a conocer. Iglesia, tenemos un gran desafío en el 2023. Y mi desafío es que vivamos el llamado juntos. Él nos llama a conocerle. Conozcámosle juntos. Estudiemos juntos. Estudiemos juntos. Una iglesia que no estudia no puede enseñar. No puede simplemente cerrar los ojos. Señor, enséñame ahorita que tengo que hablarle a mi hijo, a mi vecino. Es el resultado de conocerle íntimamente que podemos hablar entonces. Bien, entonces vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 4. Sí, gracias. Mateo capítulo 4. Versos 12 al 16. Profecía cumplida. El Señor lo dijo de antemano para que cuando suceda le crean. Lo dice de antemano para que sepan esperar. El Señor nos ha dado promesas del futuro para que sea nuestra esperanza. No para poner nuestra esperanza en el siguiente gobierno, una vez más, sino nuestra esperanza, la esperanza del pueblo de Dios, es que Cristo venga a gobernar. Y hasta que Cristo venga a gobernar, gobernará en nuestras vidas. Y cuando gobierna en nuestras vidas, se deja ver su amor, su bondad, su sabiduría, su protección. Dice así en Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿A dónde volvió? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó. ¿A dónde? Fuerte. De atención, en la costa. Ciudad marítima. Mucha gente en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Qué región? Jesús comienza su ministerio público cuando encarcelan a Juan. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?
iglesia, Baluarte. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde quedaba? Caná de Galilea, muy bien. Sí. Alegran a pastor. Galilea. ¿Dónde fue su primer milagro? Galilea. ¿Dónde empieza su ministerio público? Allí, en Capernaum, a orillas del mar, en la región de Zabulón, en Neftalí. Es impresionante la cantidad de milagros que hizo. Cuando hay milagros, la gente mira el poder, la luz. Pero lo importante que hay atrás del poder y de la luz es el mensaje. ¿Qué es lo importante atrás de los milagros? El mensaje. El mensaje. Y con eso cerraré el final de este sermón, luego de proponer algunas cosas de esta profecía. Llama nuestra atención, se manifiesta poderoso. Cuando se manifiesta con poder, uno se puede quedar simplemente endulzado en el poder, endulzado en el sentir el poder. Pero recuerde, Baluarte, columna, lo importante es el mensaje. Ese es el mensaje que prevalece, que permanece y que está atrás de toda esa manifestación. Entonces, llegó a ese lugar y dice Mateo que lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dígalo fuerte, por el profeta Isaías, cuando dijo, vamos juntos, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra, de muerte, luz de resplandeció. ¿Qué texto está utilizando? Isaías. 6 siglos antes había sido escrita más o menos esa profecía. ¿Cuál? Vamos a Isaías 9. Isaías 9. Ahí está, para que alcanzan a leer la pantalla, en la plataforma para ayudarles, si tiene su Biblia, en Isaías 9. Abra su Biblia en Isaías 9. Nos queda muy poco tiempo, pero este es el inicio de todo lo que yo quiero llevarte a decir. Hay una mosquita de turno, los domingos siempre. Muy bien, entonces dice Isaías 9:1. Léanlo en la plataforma también, ahí en su... Vaya que tiene sentido ese versículo si lo explicamos. El pueblo de Dios ha desobedecido. Se ha alejado de Dios. Iglesia, cuando el pueblo de Dios se aleja de su Dios, se acerca a sus enemigos. ¿Escuchó? Dios en su soberana voluntad y control ejerce su juicio también. Pero recuérdenlo, cuando nos alejamos de Dios, complételo usted, nos acercamos. Cuando dejamos de que Dios tenga influencia en nosotros, los enemigos empiezan a tener influencia. Eso ocurrió. La profecía tenía que ver con la advertencia. Vendrán los asirios a la región del norte. Lo que han leído esta parte les suena. ¿Recuerdan la invasión? ¿Recuerdan la invasión del norte? Los asirios. ¿Se han leído, no? Y entonces llegan a hacer destrozo y no dejaron nada. Fue terrible. La invasión fue profecía del Señor. Y uno tiene que entender, escúchelo por favor, iglesia, no se equivoque. A veces creemos en un Dios que solamente está dándonos paz, que lo hace. Son nuestros actos lo que trae muchas veces malas consecuencias en nuestra vida. ¿Cómo puedes decir Dios me está castigando, Dios me está dando
si tú eres el que tomó la decisión de acercarte más a las cosas peligrosas. Venían tiempos, lo había advertido Jeremías, en sur lo advierte también Isaías, al norte. Vienen los asirios, no quedará nada. Habrá dolor, habrá saqueo, habrá esclavitud. ¿Cómo empieza el verso 1? Porque el Señor es lindo. Porque su vida es un día y su misericordia es toda la vida. Y ese mismo Dios que le dice ahí al reino del norte que serán saqueados, sufrirán, es el mismo que le dice, no siempre va a ser así. Porque en tus costas, en las costas de Galilea, será la primera vez que se vea la luz. El reino del norte fue llevado a Siria, los asirios. El reino del sur, por los babilonios. Pero primero cayeron el reino del norte. Mira qué lindo es el Señor. Así como dejó y permitió finalmente que ellos sufran las consecuencias de sus actos. Y fueron primero los que cayeran. Bendito sea el Señor. Aquí en la profecía le dice, ustedes van a ser los primeros que creerán, porque la luz les iluminará primero a vosotros. Qué lindo regalo. ¿Consuela? Seguro que sí. El Señor nos consuela. Serán los primeros que lo verán. Y fueron los primeros que vieron al humanado manifestar el poder en sus milagros. Y dice allí, la tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitan los pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo Dios humilló esa región de Galilea, pero después concedió un gran honor y lo anunció así. ¿Cómo lo anunció? Dice el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Permíteme esta versión. Aunque tu gente vive en la oscuridad, verá gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan, a los que están en tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha. Interesante esa alegría, ¿verdad? Como la alegría de una gran cosecha, de una espera. Hace poco en Norteamérica celebraban Acción de Gracias. ¿Has escuchado eso? Esa celebración tan fuerte o es que las Navidades. Día de Acción de Gracias, ¿qué recuerdan ellos? Hay algunos que ya olvidaron hasta qué recuerdan, pues simplemente la fiesta, descanso, no hay que trabajar. Ellos celebran su primera cosecha. Llegaban de un lugar extranjero, llegaron a ese país y disfrutaban de su primera cosecha y señalaron ese día para dar gracias a Dios porque los había prosperado a los que habían llegado. Desde entonces impactaron en las siguientes generaciones. Lo importante de las fiestas es recordar su significado. Si olvidamos su significado, la gente ya ni sabe. Solo sabe que es feriado. Feriado es. ¿Qué se celebra? Ni sé, pero solo sé que es feriado. Uy, cuánto me gustan las Navidades a mí. ¿Por qué? ¿Recuerdas a Salvador? ¿Cuál Salvador? Solo sé que ese día me pagan doble sueldo. Solo sé que ese día lo adornan mi casa bonito. Ese día vamos a ver a mis abuelitos. Me gustan las Navidades por eso. ¿Vamos a criticar eso o tomar esa oportunidad de que esa paz que pueden gozar es dada? Porque el Señor, el príncipe de paz, puede venir a nuestras vidas. Y entonces continúa diciendo, tú nos has llenado de alegría, tú nos has liberado de los que nos esclavizaron, ¿no? Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre Madián. Está hablando de Gedeón. Es un libro en el pasaje de los jueces, puedes leerlo esta semana. Una gran victoria del juez Gedeón sobre los madianitas. Y celebraron porque le conquistaron y se deshicieron de sus enemigos. Y ellos recuerdan bastante esa fecha en el pasado que llenaron de júbilo. Así y más alegre estarás cuando se cumple esta promesa. Aunque tu gente vive en la oscuridad, verá gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia como cuando llega la cosecha. Tú nos has librado de los que nos esclavizaron. Tu victoria fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados. No quedará nada. No quedará nada. Recuerde,
En la interpretación dice, cuando el Señor viene a librarnos de nuestro mayor enemigo, era la condición en que estábamos, y el enemigo de Dios se aprovecha de eso para encadenarnos, para esclavizarnos, pero el Señor vino a librarnos y el enemigo vencido está, no quedará nada de él cuando el Señor instale su reino glorioso, entre tanto el gobierno en nuestros corazones. ¿Por qué? Dice el verso 6, lo siguiente, lea el verso 6 a su compañero. Quisiera darle ese último énfasis de esa gran verdad. Dice el verso 6, así. Léale por favor a su compañero. Dice el verso 6. Todo eso va a ocurrir, ¿por qué? Un niño nos va a salvar. Qué tremenda profecía. Misterioso, ¿no? ¿Lo podría haber entendido en su dimensión Isaías? No lo sé. ¿Lo podría haber entendido en su dimensión María? No lo sé. Pero aquí está la iglesia que sí lo entiende porque ya vio todo su cumplimiento y su desarrollo. Eso nos hace responsables. Eso nos hace responsables para poderlo enseñar, para poderlo transmitir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él se hizo como nosotros y cargó nuestra humanidad desde el comienzo, en la concepción, para salvarnos, para hacerse igual que nosotros, para darnos esperanza, para salvarnos. Dios nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño Dios les ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres. Y cierro con eso. ¿Cuáles son sus nombres? Hasta el final. La última. Padre eterno. A mí me estremece. Iglesia. ¿Sabes cómo entró el pecado en mí? Por mal consejero. Mal consejero. ¿Entienden lo que estoy hablando? Ahora el Señor nos regala un consejero admirable que no nos dirá mentira, por la verdad, y nos rescata. Así como la tierra cayó en pecado y maldición por hacerle caso a un mal consejo, ahora el Señor nos redime y nos da un admirable consejero en medio de tanta confusión, en medio de tanto engaño y malos consejos. ¿Conoce gente que puede darte malos consejos? El Señor quiere ser tu admirable consejero, el que no se equivoca, el que guía mis pasos, que ninguno de los que lo besen buscan sus rostros serán avergonzados. Él es nuestro admirable consejero. A Él preguntemos, a Él dediquemos. Amén. Regalo del Señor para redención. Nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte. ¿Hay algo imposible para Él? Cualquiera sea la situación que estemos viviendo, salud, pandemia, crisis, Él es el Dios fuerte, hacedor de maravillas. Oh, si pudieras ver lo que Dios puede hacer en tu vida, como lo ha hecho antes, lo puede hacer grande. Baluarte somos, y columna también, quiere hacerse ver por medio de nosotros. Eso quiere nuestras vidas. Él arregla lo que no tiene arreglo. Él es el Dios de los imposibles. Lo que es imposible para el hombre, en Él está nuestra confianza. Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios fuerte y nuestro Padre eterno, no de ahora, sino para toda la eternidad. Siempre es la deidad, es Dios mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tener a Cristo en el corazón es tener a Dios mismo en nuestras vidas. Recuerden, es nuestro príncipe de paz. Viene y gobernará. Viene y gobernará. ¿Me permite un minutito? Eres alabado.
sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
porque te tengo a ti.